Casiana Muñoz Tuñón se licenció con sobresaliente en Ciencias Físicas. Es una astrofísica española, investigadora y divulgadora científica, además de subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias desde 2019. Su trabajo de investigación se centra en la física de la formación estelar violenta de las galaxias. Lidera además el equipo de calidad del cielo, cuyo trabajo ha sido fundamental para convertir al IAC en uno de los mejores centros de astrofísica del mundo. El 10 de enero de 2022 abrieron las puertas de un nuevo instituto de educación secundaria en Córdoba, que lleva su nombre. La denominación del nuevo instituto supone un reconocimiento a la carrera investigadora y divulgadora de Casiana Muñoz Tuñón. Estamos con Casiana Muñoz Tuñón, que se licenció con sobresaliente en Ciencias Físicas y es una astrofísica española. ¿Cómo era de pequeña? ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia era muy agradable, como casi todas las infancias. Estudié en un colegio en el Campo de la Verdad, en Córdoba, un colegio público. Estudié, me gustaban hacer muchas cosas, era estudiosita, creo que sí, pero también hacía muchas cosas. Era una niña normal, yo creo que era bastante normal. Un poco inquieta, eso sí, pero normal, como cualquier chica de mi generación. Entonces jugábamos en la calle, Casiana. Ahora los niños juegan con los ordenadores, pero entonces jugábamos en la calle. ¿Recuerdas cómo jugabas en la calle con tus amigas? Bueno, yo no sé si jugaba mucho en la calle, porque también en aquel entonces los colegios estaban abiertos mucho tiempo. Y, por ejemplo, en aquel entonces, me parece que estoy hablando del Pleistoceno, pero realmente las clases en el colegio, había clases por la mañana y por la tarde. Y al mediodía se podía uno quedar en las clases, en el colegio. Y el colegio, el del Campo de la Verdad, era un colegio de esos antiguos. Era una época en donde el espacio no valía, no era tan costoso como ahora. Ahora también hay. El patio era muy amplio, entonces jugábamos en el patio del colegio mucho tiempo. Y después por la tarde, cuando ya pasé al instituto, como te digo, fui muy pronto, ya a los 9 años, yo al salir por la tarde no me ponía a jugar, me iba al conservatorio o me quedaba a entrenar vóley. O sea que yo tenía mucha actividad, pero así, porque la actividad que tenía además para mí era como juego, pero no recuerdo haber dedicado tanto tiempo a estar jugando sin hacer nada que sirviera para algo. Es decir, el vóley era un juego, pero era un deporte. La guitarra me encantaba, pero yo estudiaba guitarra. Con lo cual el juego fue hasta los 9 años, básicamente. Si pudieras volver a aquella época, ¿qué le dirías a esa niña que jugaba en el patio del colegio con las amigas? Bueno, si no, yo a mí misma no me diría nada, porque yo creo que de alguna manera quizás tuve suerte, tuve buenos consejos o buena intuición y creo que disfruté de todo, disfruté de las amigas, disfruté de jugar, disfruté de estudiar, seguí adelante, no me achiqué. Pero si fuera otra de las niñas que estaban jugando conmigo, que había muchas de ellas no estudiaron. De hecho, desde el colegio al instituto, creo que de todo el colegio, que era un colegio de esos con muchos niños, solo 3 fuimos a seguir estudiando bachillerato, ¿no? Con lo cual a todas las demás, a todas mis amigas, las demás, sí les habría dicho que se vinieran conmigo, que siguiéramos adelante en el instituto. Entre otras cosas era más divertido, hubieran salido del barrio, hubieran conocido a otra gente, se hubieran seguido enganchando o no al estudio, pero de alguna manera abandonaron muy pronto. Quizás tampoco tenían ellas la decisión. Te recuerdo que yo me fui con 9 años, entonces seguramente fueron sus padres o su entorno familiar. En la adolescencia, bueno, la pandilla es muy importante, la pandilla de amigos y de quien te rodea. Y hay veces que esa misma pandilla pues, puede ejercer algún tipo de presión para hacer algo que no quieras hacer porque sepas que no se puede hacer o porque no es correcto hacerlo. ¿Tienes algún ejemplo en tu caso que la pandilla te obligase o te presionase a hacer algo que tú no querías hacer? En aquel momento yo no lo tengo conciencia así. De todas maneras, como no todo el mundo es de pandilla, o la pandilla se define como un grupo más o menos pequeño. O sea, yo tengo muchos amigos, pero de grupos diversos. Porque como soy diversa, pues tengo unos amigos con los que hago unas cosas, otros a otros. Y ya eso me pasó desde que era muy jovencita. Pero sí recuerdo, pues, por ejemplo, tener amigas que eran muy... Yo ahora pienso que eran muy clásicas. Yo entonces no me di cuenta. Esas que querían echarse novio enseguida y casarse pronto. Y yo qué sé, yo no me daba cuenta porque aquello no estaba en mi esquema. Pero creo que si hubiera seguido de alguna manera lo que se entendía en ese grupo, que era lo normal, pues ahora estaría seguramente
En fin, mi profesión no hubiera sido la que tengo. Pero yo creo que de un modo quizás un poco intuitivo, como a mí aquello no me interesaba, pues yo seguía siendo amiga de ellas, pero no les hacía mucho caso. Digamos, es una cosa que se puede pensar que es tonta, comparando con el tipo de influencia que ahora puede tener un adolescente, una chica o un chico, ¿no? En el que te sientes muy mal si no haces lo que quieres, que es una presión, en fin, muy desagradable, muy dañina. Pero salvando las distancias, pues aquello, sin ser quizás perjudicial para mi salud, porque no me llevaban a hacer nada que me pudiera hacer daño, hubiera sido muy perjudicial para mí en mi vida si yo me hubiera dejado influenciar. O sea, yo tenía amigas en las que su criterio de vida era, digamos, muy diferente a la vida que yo seguí. Porque hubiera arruinado mi carrera, no hubiera hecho nada. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que ahora mismo se puedan encontrar en una situación igual y que puedan dejarse influenciar con malos hábitos o con malas actuaciones? ¿Qué consejo le darías? Pues, mire, ahora contestando a tu pregunta, me doy cuenta de que yo tuve un recurso que quizás lo puedo extender y es tener muchas amistades diferentes. Las pandillas únicas son mafias. O sea, no es normal que en un momento dado te sientes refugiado y te sientes cómodo en un grupo. Ellos te protegen, tú los proteges y aquello, sobre todo en épocas en las que estás un poco inseguro, no sabes te sientes protegido. Pero eso es una trampa, porque al mismo tiempo te creas una dependencia total. Y el criterio de ese grupo es el criterio, con mayúsculas. Un modo trivial de luchar con eso es diversificar los grupos. Entonces, yo le aconsejaría a cualquier persona, a los adolescentes también, que tengan muchos amigos diferentes. Hay que tener amigos de todo tipo, hay amigos divertidos, hay amigos estudiosos, hay amigos frikis, hay amigos inteligentes, hay amigos corrientes, hay personas más buenas, personas más malas. Todo ese mundo lo muestra nuestro grupo de amigos. Pero es importante que sean grupos un poco diversos, porque de ese modo uno va como contrastando, sin tenerse que plantear grandes rebeliones, va contrastando diferentes modos de opinar, diferentes visiones de la vida. Y eso te ayuda a no caer en una red. ¿Y recuerdas en aquella época de tu niñez, tu adolescencia, algún referente que tuvieras en tu vida, algún profesor, alguna profesora? ¿O alguien, algún familiar o alguien cercano? Sí, yo tenía profesores muy diversos y muy buenos. Era un tiempo en el que, como empezábamos muy pronto en el bachillerato, había muchos profesores, no era un único profesor mucho tiempo, había profesores de muchas disciplinas. Y yo creo que había varios que a mí me llamaban la atención. Como mínimo había algunos que eran muy curiosos, pero sí, tenía un profesor que se llamaba don Carlos Pérez Siles, que era profesor de física, que era muy alternativo, era un tipo muy brillante, era del Góngora, era muy original. Yo recuerdo que nos explicaba, yo diría que ahora a lo mejor hasta habría gente que se reiría de él, porque tenía ese punto genial que lo hacía muy raro, ¿no? Pero era un tipo brillante, era muy listo. A mí me resultaba tan original que me hacía mucha gracia. ¿Y qué valores te inculcaron? ¿Qué dejaron en ti? Que el estudio es fundamental para poder tener la vida que uno quiera tener, para poder decidir en la vida. O sea, si no te preparas, al final eres una marioneta. O sea, en un momento dado tú crees que estás haciendo lo que quieras porque no haces lo que se supone que te toca hacer. Entonces esa rebeldía al final la pagas teniendo que en el futuro, teniendo que hacer lo que no quieres hacer porque no tienes capacidad de elegir. Entonces básicamente eso, estudiar para poder ser una persona libre y después saber que vives en sociedad y hacer lo que puedas por lo que están contigo, ¿no? Yo creo que esa es, para mí es la clave de mi vida. ¿Y siempre supiste que ibas a ser lo que eres hoy? No, 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 no. No, nada de eso. O sea, yo lo que sabía es que yo seguía adelante estudiando, iba eligiendo cosas. En algunos casos iba eligiendo, bueno, por lo que me has preguntado, por referentes. O sea, te he mencionado dos, pero he tenido muchos muy buenos. He tenido profesores de inglés buenísimos, he tenido profesores de ciencias muy buenos, he tenido profesores de literatura muy buenos. Entonces, de alguna manera, yo durante el bachillerato iba como dando tumbos. Ah, yo ahora quiero estudiar esto. No, mañana voy a estudiar literatura. Pasado voy a hacer arquitectura. Entonces, yo iba dando bandazos. Lo que pasa es que, claro, cuando, ¿sabes? Llega un momento que tienes que elegir, en un bachillerato, elegir optativas, todo. Sí. Yo ya fui eligiendo ciencias porque me gustaban.
Me gustaban porque también desde el punto de vista de cabeza me resultaba muy interesante. O sea, era estudiar física es algo que si se te da bien y te metes, es casi un juego. O sea, es como tú estás un rato, yo ahora mismo, por ejemplo, que estoy trabajando, pues en puestos, en cosas que tengo en mi trabajo que tienen que ver con tratar con gente, con tratar con grupos, con dar charlas, todo eso es interesante. Pero lo realmente que te da energía es ponerte, entender un artículo, ver cuál es un problema físico, porque es como algo en el que solo interviene tu mente y no tiene ningún tipo de condicionante de otro modo. Como un videojuego donde te concentras, que te exige la cabeza, ¿sabes? Entonces, Sí. eso me gustaba. Pero yo no lo tenía claro. Entonces, de hecho, elegí ciencias y después me fui a estudiar físicas a Granada. Ujú. Pero, por ejemplo, si también sirve de referencia, yo podía haber, en física no se estudiaba en Córdoba, pero podía haber sido en Granada o en Sevilla. Y la razón por la que elegí Granada es porque yo entonces me gustaba la escalada y en Granada se podía ir a escalar y en Sevilla no había una sierra. O sea que fui mezclando todo lo que me gustaba un poco, intentándolo por lo menos, sí. ¿Y confiabas en ti desde pequeña o has ido ganando confianza con el tiempo, Casiana? Yo creo que mucha desconfianza en mí no he tenido nunca. No es que tuviera certezas, o sea, como hablamos, pues no, o sea, uno no es imbatible en todo. O, ¿sabes? O quiere. Entonces es muy importante, sin renunciar a nada, un poco explorar cuál es la capacidad de uno, porque de ese modo, pues más o menos tú no te das con una pared continuamente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que más o menos sabía lo que me gustaba, lo que hacía bien, y bueno, otros lo hacían bien también, podían hacerlo mejor, otros lo hacían peor, pero yo mucha inseguridad no he tenido nunca. ¿Qué importancia en este sentido en el que estamos hablando para llegar a ser algo, qué importancia le darías a definir objetivos a corto, a medio y a largo plazo? Un sueño, por muy interesante que sea, no se cumple solo. Está lleno de trabajo y de acciones que se hacen cada día a lo largo de todos los meses de tu vida, ¿no? Los objetivos a corto plazo son esenciales, porque son los que te definen la vida. El pensar solo en objetivos a largo plazo te puedes perder. Yo sí creo que hay que soñar en cosas que uno quiera hacer. Hay que en lo posible intentar tener sueños que medianamente puedas llegar a conseguirlos, no tienes certeza, pero después el camino es un poco, la palabra no es vago, pero no es rígido. Se puede llegar de muchos modos al mismo gran objetivo, al gran sueño, pero sobre todo en el día a día no se puede uno dormir. ¿Cómo descubriste tu vocación, Casiana? Pues si te refieres a mi vocación como a la astronomía, que es lo que hago ahora, fue un poco por azar. Yo estaba estudiando físicas en la Universidad de Granada, de hecho en los últimos años, y el Instituto de Astrofísica de Andalucía organizó una cosa que se llamaban Encuentros Internacionales de Astrofísica, donde se invitaban a profesores de todo el mundo a dar unos seminarios durante 2 semanas y nos invitaron a los últimos de la facultad a poder asistir. Entonces a mí aquello me fascinó por lo que suponía, ¿no? Me fascinó porque era la aplicación de la física que yo había estudiado a un mundo que me parecía súper interesante y además muy nuevo, era todo el estudio del universo, era interesantísimo. ¿Y por qué piensas que a los jóvenes de hoy en día les cuesta tanto trabajo encontrar sentido a la vida y a lo que quieren ser o a lo que quieren hacer? Yo creo que de entrada el número de opciones es grandísimo. Yo me imagino que quizás si yo hubiera tenido, con lo inquieta que soy y lo que me gusta todo, si hubiera tenido tanta opción como ahora se tiene, tanta información, no sé, tanta información y tanto ruido, yo creo que a lo mejor me habría bloqueado un poco. Eso es muy complicado. Y es complicado para los que son más inquietos y es muy complicado para los que son poco inquietos. Los que son poco inquietos tienen el riesgo de perderse. Simplemente pasando el tiempo viendo una cosa y otra, te pierdes. Y los que son muy inquietos tienen el problema de cómo eligen. Y también puede existir la idea falsa de que ya todo se sabe.
Eso no es cierto, no se sabe. Ya le han puesto tu nombre a un instituto de educación secundaria en Córdoba. Esto ya es inspirador, quiero decir, porque entiendo que el objetivo ha sido pues incentivar las vocaciones científicas, ¿no? Así es, además cuando le pusieron el nombre, yo creo que el Consejo de la Junta Escolar, a mí me parece que hicieron algo que es muy pragmático, o sea, fueron muy hábiles porque buscaron un referente y además una persona viva, con lo cual, de alguna manera, a mí me tienen a su disposición, pero después cuando fui a la inauguración, yo también aprendí mucho de ellos. Porque además me di cuenta cómo con mi persona o con lo que es mi carrera o con lo que es mi profesión, también le sirve de inspiración al instituto y viceversa. Entonces allí tenían módulos todos los profesores de letras, ciencias, de educación física, tenían, por ejemplo... Lo llaman un instituto abierto al universo. Y fíjate qué palabra qué frase más preciosa, porque abierto al universo quiere decir, o sea, el universo es lo que cada uno define. Mi universo es todo hasta el Big Bang, ¿vale? Con galaxias. Pero cada uno tenemos nuestro universo. Entonces, nuestro universo es lo que nos rodea, nuestras posibilidades. Entonces, estar abiertos al universo es como un lema de vida, ¿sabes? Es como un lema de vida. Entonces, claro que yo estoy ahí para servir de referente, o por lo menos para que sepan que se puede tener esta profesión, se puede hacer un trabajo bonito, que hay mucho campo de la física que se puede hacer, que todos podemos hacerlo, que las mujeres podemos hacerlo. Entonces, solo por ser este referente es excelente. Pero además de eso, la importancia de que no se pierda, que pueden... Que no hay que buscar cosas imposibles, que los referentes somos ejemplos, no ejemplares, sino ejemplos de algo que se puede conseguir. Volvemos a lo de los sueños viables. Entonces, los sueños viables son un motor para la vida. Los sueños inviables son una quimera y te frustran. Entonces, bueno, por eso yo entiendo que este trabajo de mentorizar o de apoyar a estudiantes, de alguna manera también puede servir para encontrar sus sueños viables y que en medio no tiren la toalla por piedras en el camino que en muchos casos ni siquiera ven. Ni, si, y ni siquiera las mujeres, quiero decir, porque la profesión que ejerces tú siempre ha sido estereotipada como más masculina que femenina. Entonces abre el campo a todo el mundo y mucho más a las mujeres, ¿no, Casiana? Sí, a lo de las mujeres yo también, yo escribo en el periódico, ya te he dicho que soy un poco inquieta, escribo un artículo una vez al mes porque más tiempo no tengo y el título de mi columna se llama Aprender para contar. Entonces yo cada mes alguna cosa que me ha llamado la atención me la estudio un poco y lo que aprendo lo cuento. Pero en particular, en un artículo reciente hablaba en esa reflexión de que por qué las mujeres no hacemos determinadas cosas, ¿no? Pero hay otro aspecto que a lo mejor es una virtud, pero si no la empleamos bien es un defecto. Yo ahí hablaba del pragmatismo de las mujeres. Las mujeres somos muy pragmáticas, eso es muy bueno, eso se demuestra en la sociedad. Entonces el pragmatismo te hace, en algunos casos, soñar poco. Entonces cuando tú eres muy pragmático, tú no te planteas entender el universo. Eso no es un planteamiento pragmático. Tú te planteas, y por eso hay muchas mujeres, por ejemplo, en disciplinas como la biología, la bioquímica, la química, la farmacia. O sea, todo eso son carreras de ciencias. Y carreras de ciencias muy complicadas. Con lo cual, después de pensar para escribir mi columna, pues yo llegué a la conclusión de que en realidad a las mujeres no es que nos dé miedo estudiar cosas complicadas, sino que hay carreras que parece que el camino siguiente está muy establecido. Estudio farmacia, pongo en la farmacia, me meto en un laboratorio, estudio muchísimo, pero como que sé el camino, el pragmatismo femenino. Yo creo que con eso tenemos que romper un poco, porque acaba siendo nos coartamos nosotras. No tenemos que ser soñadoras e ilusas, no se trata de eso. Pero pensar que alguien puede estudiar el universo, pues claro que lo puede estudiar. Y eso al final es una profesión. Yo al final trabajo y estudio artículos y escribo artículos y veo datos y voy al observatorio. O sea, es una profesión en la que se hacen cosas, como un laboratorio de bioquímica.
exactamente igual. Lo que pasa es que lo que yo hago pues puede sonar a tan ambicioso, tan lejano, que a lo mejor una mujer dice, no, eso eso no se me ocurre. Es un error. Por eso sí es importante que las mujeres, y los hombres, pero las mujeres en particular, sepan en qué consisten las profesiones. Entonces, algún día, cuando quieran, yo puedo explicar en qué consiste una profesión de astrofísica, porque en el fondo, o de astrofísica o de ingeniero. O sea, las mujeres tenemos que soñar con diseñar un Airbus, tenemos que soñar con entender el universo, sabiendo que eso, detrás de eso hay una profesión que requiere la capacidad que tenemos, la dedicación que tenemos y nuestras cualidades igual que las de los hombres. Entonces no tenemos que ponernos tanta cortapisa y buscar cosas tan concretas, para las que además hay que estudiar muchísimo. Insisto, si es que para ser químico hay que estudiar muchísimo, para ser bioquímica hay que estudiar muchísimo, para estudiar medicina hay que estudiar muchísimo, farmacia, pues física igual, ingeniería igual, y las profesiones son iguales, solo que tienen ese punto de sueño que es muy bonito también, ¿eh? Yo creo que nos lo tenemos que plantear. Sí. Pues ha sido un placer conocerte, Casiana, y poder conversar contigo. Muchas gracias por tu atención. Gracias a ti.